Estamos con los profesores Leandro Rodríguez y Javier Gestermayer. Hoy vamos a avanzar un poquito con lo que son los principales temas que fuimos viendo en estas primeras unidades, sobre todo teniendo en cuenta de focalizarnos en las cuestiones que posiblemente integren las preguntas del examen parcial, y bueno, y teniendo en cuenta que probablemente también dentro de las preguntas que hayan algunas que sean más específicas de los temas teóricos que fuimos abordando, y van a haber otras que van a ser de resolución de algún caso breve, pero con preguntas de múltiple opción. En este caso nosotros venimos trabajando con un análisis de cada situación que se puede llegar a dar a nivel de su análisis jurídico, y en el examen puede que haya las mismas situaciones o situaciones similares, pero con respuestas para elegir, digamos. Entonces, esto les va a servir para ir preparando esa forma de resolver distintas situaciones que tienen que ver con la resolución de casos. Así que ahora lo que vamos a hacer es, yo le voy a dar la palabra al profesor Javier. Él les va a presentar unos casos que ustedes van a tener que resolver, y bueno, y él le va a comentar cómo es la modalidad para hacerlo. Así que le doy la palabra a Javier y él les va a explicar cómo hacer los trabajos. Buen día a todos. Bueno, ya llegando al mediodía, estamos todos con hambre, pero vamos a trabajar un poquito, como decía el profe Ezequiel, sobre lo que ustedes ya vieron. O sea, vamos a profundizar la unidad 2, pero ahora ya no tan teórico, sino más práctico. Vamos a tratar de hacer casos que son sencillos, son casos cotidianos de la vida, por ahí le toca. Así que la idea es que resuelvan, justamente tomar un poco los conceptos, el código, el nuevo Código Civil y Comercial, que cambió mucho en cuanto a la capacidad, los atributos de la persona, diríamos, de persona humana. Así que van a estar centrados en 3 ejes: en la capacidad, en el domicilio, que a ustedes como futuros profesionales de la parte de economía, de contabilidad y de marketing les va a servir mucho, y también el patrimonio. Así que bueno, vamos a tratar de empezar con el primer caso. Ya le digo, es un caso, son 3 casos de capacidad. Ustedes lo que van a tener que diferenciar es la clasificación, cada caso en qué capacidad nos encontramos, y a la vez cómo se resolvería, teniendo a la luz el Código Civil, la bibliografía de Kemmelmacher, y bueno, y por ahí si tienen algún código comentado ayuda mucho en estos casos, que son más prácticos. Bueno, vamos a ver si podemos compartir pantalla, Ezequiel. Voy a ver. ¿Se comparte ahí? Hola. ¿Se ve bien? ¿Se ve o no? ¿Se ve o no? Se ve, se ve. Se ve, sí, profe. Gracias. Bueno, el primer caso es tema de funcionario público.
el director de compras de la Municipalidad de la ciudad de Neuquén interviene en una licitación pública. ¿Pero qué resulta de esa licitación pública? Que la adjudicataria es una empresa cuya gerente es su esposa, su cónyuge. La consigna es justamente mencionen qué clase de capacidad se encuentra en juego, como habíamos hablado, la clasificación, y resuelvan el caso según el Código Civil y Comercial de la Nación. Le vamos a dar, esta es una modalidad, le vamos a dar 20 minutos en 3 casos que le vamos a dar. Resolvemos, hablamos un poquito de cada uno, participa, trabajamos en conjunto con los compañeros para poder responder, y después le damos 3 casos más que serían de domicilio y patrimonio. Tienen un tiempo de 20 minutos para contestar, para responder, y ahí otra vez tomamos la palabra y bueno, compartimos entre todos. Este es el primer caso. El segundo caso, ¿se puede ver bien? No escucho. Perfecto, Javier. Sí, profe. Javier, ¿hay una luz que levantó la mano? ¿Cómo no escuché? Una alumna levantó la mano. A ver, a ver. Estaba leyendo la primera consigna. ¿Puede ser? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bueno, seguramente lo van a hacer más adelante. Si hay alguna pregunta. El segundo caso, Elena de 15 años trabaja como influencer. Compra una bicicleta eléctrica en un conocido comercio de la ciudad de Posadas por 3 millones de pesos con dinero propio. En este caso no intervienen sus padres, ningún adulto. ¿Qué clase de capacidad se encuentra en juego? Y resolver el caso según lo que ustedes estudiaron, leyeron, los profes comentaron sobre esta situación. Así que bueno, este sería el segundo caso. Y acá le vamos a pasar un caso más y ahí vamos a tener 20 minutos para que ustedes puedan resolver los 3 primeros casos de la capacidad. En este caso, Juan tiene 14 años, se lesiona la rodilla jugando al fútbol, esto es muy común. El médico le indica una cirugía de ligamentos cruzados y meniscos. Y bueno, ¿qué le dice el médico? Que se tiene que operar. Juan quiere operarse, pero su padre no se opone a esto. Está en duda si se opera con este médico, si se opera ya o si espera el tiempo, un tiempo prudente, pero está en duda. Y Juan sí quiere operarse ya, por su voluntad, por su consentimiento. ¿Puede Juan decidirse solo para operarse? ¿Se necesita el consentimiento de los padres, los progenitores?
qué tipo de tratamiento es y qué pasa si no hay acuerdo con los padres, diríamos. Estos serían los 3 casos que tenemos ahora para que ustedes analicen. Vamos a dejarle 20 minutos, creo que es suficiente, cualquier cosa nos piden más tiempo o algo, pero creo que es un tiempo suficiente, prudente. A los 20 minutos nos volvemos a conectar, tomamos la palabra y empezamos a hablar un poquito de cómo resolvieron cada uno los casos presentados. Bueno, son las 12:20, volvemos a las 12:40. Si no hay ninguna pregunta, 12:40, hacemos una puesta. Excelente, profes. ¿Pudieron tomar captura de los casos prácticos? ¿Será que podrían poner de vuelta el segundo caso? Bárbaro. Ahí va, segundo caso. Pasame el Muchas gracias. documento, Javier, así yo veo si puedo mandarlo acá. El primero también, por favor. ¿Qué pasó ese? El primero también. Bien. Aquí está el primero. ¿Se ve? Director de compras. El primero. ¿Se ve? Director de compras. ¿Cómo pasó el tiempo? Pensar que antes le hubiéramos preguntado si pudieron tomar nota. Hoy directamente si pudieron hacer captura de los casos, ¿no? Qué sencilla se hizo la vida del estudiante gracias a la tecnología. Bueno, chicos, nos reencontramos en 20 minutos. Cómo resolvieron esos casos que presentó el doctor Javier. ¿Alguien se anima a contestar el primer caso, el tema del director de compras de la Municipalidad de Neuquén? Proyectale ahí mientras, Javi. Ahí está.
Alejandro Rolón, buenos días. ¿Estás ahí? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, profe? Me alegro. ¿Qué te parece el primer caso, Alejandro? Ahí respondo, profe. Caso 1, entonces. Yo puse, aquí estamos ante una incapacidad de derecho o prohibición legal. No se trata de que el director no pueda ejercer sus derechos por sí mismo, sino que la ley le prohíbe realizar un acto jurídico específico debido a su cargo y a su vínculo familiar. Bien, gracias Alejandro. Así Quiero es. comentarles también que tanto la vez pasada, cuando fueron interviniendo presencialmente y a través del aula híbrida, nosotros fuimos tomando nota de quienes lo han hecho, para tenerlo en cuenta oportunamente, que siempre es necesario, digamos, quizá por alguna cuestión de algunos puntos o alguna centésimo que le pueda llegar a hacer falta para promocionar, vamos a tener en cuenta la participación y el compromiso en las clases. Así que bueno, quería que comentarles eso. Gracias, Alejandro. A ver, otro compañero que haya contestado, que nos quiera comentar qué contestó, si contestó en el mismo sentido, si comentó algo diferente. Juan Ignacio Sánchez, por ejemplo, nos puede comentar cómo resolvió. Yo contesté de la misma forma. Resalté que el director de compras no puede intervenir en la licitación pública por el cargo que tiene y porque, bueno, obviamente tampoco puede contratar a su mujer en la empresa, ¿no? Perfecto, gracias Juan Ignacio. No, por favor. Eso puede estar relacionado con el artículo 1002, puede ser, que habla acerca de los funcionarios y que no pueden contratar en interés propio. Por ahí va. Ahora vamos a verlo. ¿Algún compañero más que haya contestado algo distinto? Te cedo la palabra, Javier. Tiene el micrófono silenciado, Javier. Tenés que desmutearte. Disculpen, ahí se escucha. Sí. Bueno, como vieron, se puede tomar este caso desde el ámbito de como dijeron bien los compañeros, de la capacidad de derecho. En realidad, acá no hay una incapacidad de derecho en sí, sino una prohibición legal, como dijeron muy bien. Y uno de los compañeros, no sé quién fue, que en el 1002 establece justamente esas inhabilidades especiales, que son lo que ya el doctor Leandro había contado en la clase anterior. Por ejemplo, uno son los funcionarios públicos que no pueden, con lo que administran, con lo que gestionan, no pueden realizar contrataciones para intereses propios, o en este caso de interpósita persona, que vendría a ser su cónyuge. Entonces eso está prohibido. Cuando se habla de capacidad de derecho no se puede decir una incapacidad de derecho absoluta, porque eso ya está abolido hace mucho tiempo, porque el ser humano por naturaleza tiene la aptitud de ser titular de derecho y contraer obligaciones. Pero en este caso son prohibiciones legales que tenemos a largo del Código Civil y Comercial, y establece en este artículo 1002, por ejemplo, establece los funcionarios públicos, establecen los jueces, los auxiliares, que tampoco pueden hacer contrataciones o cuestiones que tengan que ver con el proceso que ellos intervienen o litigan, también los abogados. Toda la cuestión es una cuestión de seguridad jurídica y de ética jurídica y de no llegar a un tema de fraude de la ley, diríamos, de enriquecimiento ilícito. Así que bueno, el caso 1 está muy bien señalado por los compañeros y
y es la respuesta correcta. Es una prohibición legal. Estamos ante un caso de incapacidad de derecho o prohibición legal. Y bueno, en este caso no puede contratar o que sea adjudicataria la esposa que tiene como gerente de la empresa que se contrató para la Municipalidad de Neuquén. Pasamos al caso 2. No sé quién. Perdón, Javier. Sí. Sí, veo que hay alumnos que hicieron comentarios también. Una alumna, Ana Valentina Vega, comentó que se ven involucrados en el 2001 y el 9. Pregunta si eso puede ser. Y bueno, de acuerdo a lo conversado, si es lo correcto. Sí. Otra alumna, Carla Marpechowski, me corrigen si está mal pronunciado el apellido, dice, manifiesta que hay un conflicto de intereses, y sí, habría un conflicto de intereses. Y después Gabriel Pleita manifiesta que puede haber una falta de imparcialidad, y justamente eso es lo que se presume con estas previsiones normativas en cuanto a que estas personas podrían verse beneficiadas, a punto que las personas que tienen competencias para la asignación de bienes obviamente le estarían dando preferencia a sus personas cercanas por sobre otras personas, cayendo la justamente imparcialidad que se requiere para este tipo de procesos. ¿Sí? Lo que estamos viendo son todas cuestiones de apreciación. Perdón, acá veo un aviso que dice que la llamada podría terminar en 15 minutos, así que si les parece avanzamos. Perfecto, vamos a hacer lo siguiente, avanzamos con los próximos casos y después nos conectamos en el otro link que está programado. Habilitado. Avanzar con el segundo. El caso 2. Ahí volvimos. Sí, estamos. ¿Querés consultar a alguno de los compañeros, de los estudiantes, a ver si pudieron resolver? Vamos a ver, ¿vamos a llamar así discrecionalmente o se va a animar a alguien? Algo que alguno se anime a hablar. Puede ser que necesite autorización de los padres, ya que no es una actividad cotidiana y es una suma de dinero importante. ¿Alguien piensa diferente que la compañera? ¿O tiene...? El profesor había dicho... Está usando su propio dinero y tiene su propio ingreso que lo genera por su cuenta. No sé si los padres tienen jurisdicción acá. En la clase pasada habían dicho que cualquier adolescente podía tener un trabajo, y como esto sale de un trabajo que tiene ella, como influencer me parece que no deberían intervenir los padres. Por más de que sea una suma exorbitante, sale de su trabajo. ¿Alguien piensa igual que Daniel? Para mí sí, es una capacidad de ejercicio. Primero que nada, nosotros vemos que es un adolescente porque en el artículo 25 se determina que tiene que tener menor de 18 años. Y después si miramos el artículo 30 más adelante, habla justamente de que el menor de edad tiene la administración y disposición de esos bienes que adquiere con el producto de su profesión. Entonces para mí estaría como dijo el compañero recién. Tendría que tener un título habilitante, ¿no? Claro.
¿Alguien piensa igual? ¿No regiría el principio de autonomía progresiva? O sea, que el acto es válido salvo que sea perjudicial. Como Bárbara, ¿piensa alguien más? Vamos a hablar de la autonomía progresiva, pero en este caso tenemos que hacer algunas particularidades. Pero, ¿quién más piensa de otra forma? Vamos a hacer el cierre. Voy a leer los comentarios de los que intervinieron por acá, Dale. por el chat. La capacidad que está en juego es la capacidad de ejercicio, artículo 25 y 26. Nielsen. Melissa Monjes. En el caso 2 puede llegar a intervenir el artículo 686, excepción a la administración. Ana Valentina Verón. En el caso 2 necesita del permiso de sus padres debido a su valor económico, a pesar de que trabaje. Gerardo Mauricio Ríos. En el caso 2 puede ser que esté en juego la capacidad de ejercicio, ya que el artículo 26 se establece que los menores de edad ejercen sus derechos mediante sus representantes legales, y el artículo 681 establece que los menores de edad no pueden trabajar sin autorización de sus padres. Luana Villalba, buenas. En el caso 2, yo puse que está en juego la capacidad de ejercicio porque Elena es menor de edad y no puede realizar ese tipo de compra por sí sola. Ocampo Ana, Elena utiliza dinero propio proveniente de su trabajo en redes sociales. Según los artículos 682 y 683, ella tiene libre administración y disposición de esos fondos. A Agustín Viera, la compra es válida ya que se considera a Elena una adolescente según el artículo 25 y el artículo 30 le permite administrar libremente sus bienes. Ocampo Ana, sería diferente si usara el dinero que sea un regalo o una herencia, ahí sí interfieren los padres. Según Juana Calvet Alcaraz, según el artículo 26 se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir sobre sí, por sí, respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos. El artículo 681 dice Naila Alejandra Boicho Camelino, el artículo 681 menciona que menor de 16 años no puede trabajar. Rosario Orianqui, al no ser de escasa cuantía, no tiene la capacidad de ejercicio. Gerardo Mauricio Ríos, los menores de 16, y ahí nos quedamos. Y Juan Marcelo Coceres, el último que leo, el artículo 681 no regiría, ya que ser influencer no se tomaría como trabajo. Como pregunta. Javier, tiene la palabra. Bueno, hay de todo un poco acá. Bueno, en definitiva, como dijeron la mayoría, hay un tema de la autonomía y progresividad, o sea, la capacidad progresiva. Como bien dijeron, está en el artículo 25 y en el artículo 26. Acá la cuestión está en el artículo 26. La chica tiene 15 años, o sea, ahí hay que ver el tema de niñez y adolescencia. ¿Sí? ¿Alguien está hablando? No. Bueno, tenemos que ver el nuevo Código Civil, con la reforma, introduce el concepto de niñez y adolescente. Es un concepto de tratados del derecho del niño, de la Convención del Derecho del Niño, y también las leyes de protección a los niños y adolescentes que tiene la ley argentina. ¿Qué es lo que está hablando? Cuando un chico tiene entre 13 y 16 años, sí o sí, en la mayoría, cuando no tiene intervención de los padres, necesita esa intervención, el consentimiento mutuo, porque esto ya es una operación de mayor cuantía, son 3 millones de pesos. Entonces, por más que sea, si tuviera mayor de 16 es otra cuestión, pero por más que sea ingresos propios, primero que no tiene título habilitante, porque influencer no da el título habilitante. Si tendría título habilitante, estamos en otro caso. Si se pondría título habilitante, sería otro caso. Pero en este caso, hoy en día es muy común que por las redes, por las cuestiones de TikToker, YouTuber, influencer, ganen dinero. Entonces, cuando puede provocar un perjuicio a su patrimonio y también de la familia, por eso el artículo 26 dice, no obstante,
la madurez o el grado de la edad, requiere el consentimiento de sus representantes legales. En este caso, sí o sí necesita el consentimiento, es un consentimiento mutuo, diríamos. Ella tenía que ir, pero necesitaba el consentimiento de sus padres en este caso. ¿Qué pasa si hay un conflicto en este caso? Bueno, también la ley, el código prevé, lo determinará el juez por el grado de madurez, por las condiciones, porque el código ahora, con esta nueva reforma, cambió, ya no es un código rígido. Antes el código de Vélez-Sarsfield era rígido, diríamos, por edades. Estaba la clasificación impúberes y púberes. Ahora no, ahora tiene todo el contenido de la capacidad progresiva, de la autonomía progresiva, en qué condiciones también estaba. El código ya es dinámico. Al ser dinámico se rige también por principios y valores y por la realidad social en concreta. Pero en este caso, particularmente, sí o sí necesita, como dice el código, el consentimiento o la autorización de sus representantes legales. Perfecto, Javier. Gracias a todos los que participaron. Gracias. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasarnos al otro link que les habíamos pasado para la clase y continuamos ahí porque se va a cortar enseguida. Nos vamos a ese link, seguimos con el caso que queda y después vemos los casos que quedan brevemente y vamos cerrando. Gracias. Javier. Ahí voy a ¿Se puede ver? Ahí creo que se ve, ¿no? Perfecto. Bueno, el caso típico del chico que la pone todo en el fútbol y le rompen la rodilla. A mí me pasó, pero después de grande. Y se frustra una carrera futbolística. Y se frustra una carrera. ¿Dónde estaríamos hoy? Lástima, bueno, yo era grande acá. Este es un chico, un adolescente. Hay una pérdida de chance importante ahí. Sí, la verdad. Pero bueno. Encima el que me rompió contador, imagínate. No digo por usted que tal es. Bueno, ¿alguien para comentar el caso? Voy a hacer una breve apostilla, un breve comentario. Ahí estoy viendo que Elsen nos transcribió lo que dijo el robot, digamos. No está mal que usen inteligencia artificial, está bien que lo hagan, que usen todas las herramientas de exposición, pero la clave de todo esto es que ustedes puedan razonar y sobre todo chequear lo que buscan, ¿sí? Usen la herramienta de inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini, NotebookLM, la que quieran. Pero hay que chequearlo y después, sobre todo, si la vamos a usar, después tenemos que defenderlo oralmente, digamos. Nos sirve que nosotros busquemos en un chat y de que después transcribamos esa respuesta, porque la idea acá es que ustedes aprendan a razonar las normas que tenemos vigentes para después llevarlas a su actividad profesional.
Así que hecha esta aclaración, continuamos. El que quiera hacer uso de la palabra y comentarnos cómo ve el caso, puede hacerlo. Demutéese nomás y que hable el que quiera hablar, y si no, llamamos. ¿Se escucha? Para mí, Juan no puede decidir operarse por sí solo, porque como es una operación que implica riesgo, la ley establece que tiene que tener el consentimiento de los padres. ¿Alguien más opina como Carla o diferente? ¿Qué artículo estaría en juego acá? Se aplica del código. Permiso, profe. En el artículo 26, en la sección 2, justamente habla de que por más que tenga el grado de madurez, si es invasivo para la salud, si compromete su estado de salud, necesita también el consentimiento de los padres. Y sobre todo es que es un menor, pero es menor de 16 años, por lo cual no puede tomar decisión sobre este tipo de situaciones. ¿Alguien piensa igual o diferente que Misael? Permiso, ¿no? Maxi, ¿sí? Yo diría, o sea, no, o sea, estoy de acuerdo con el compañero porque cuando te haces una operación, o sea, te rompes algo, sea cualquier parte del cuerpo, y siendo menor de edad, tiene que firmar un papel para que esa operación se haga, y si es menor, los padres los padres del chico también tienen que firmar ese papel para que la cirugía se concrete. Muy bien, Maxi. Gracias por tu aporte. ¿Alguien más? Puede ser que si no llegan a un acuerdo interfiera un juez teniendo en cuenta el interés del niño, ya que la clase pasada habíamos dicho que se tenía en cuenta, y también considerando que el médico también está indicando una cirugía. Después vamos a resolver, Belén, al respecto. Ese sería en el caso si hay una contradicción. Ahí el padre se opone, diríamos, a la cirugía. Pero en un caso normal, para mantenernos en este caso, ¿alguien más tiene otra opinión al respecto? Gracias, Belén, por tu comentario y tu razonamiento. Tamara, según el artículo 26. Perfecto. ¿Alguien más? Hola. Leo los comentarios, Javier, y después vamos a hacer el cierre de este caso. Ana Valentina Verón, en el tercer caso necesita el consentimiento de sus padres porque requiere de una intervención quirúrgica. Juan Marcelo Poseres, profe, en el artículo 26 dice que el conflicto se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, teniendo en cuenta la opinión médica. Angelina Ojeda, en el caso 3 también se habla de un menor, el cual tiene poder de decisión, pero necesita autorización de los padres o tutores. Naila Boicho Camelino, artículo 26, Agustín de Encina, artículo 26, Angelina Ojeda se aplica el artículo 26. Tamara Servián, según el 26, Juan debe tener la asistencia de sus progenitores, al ser menor de edad y ser un tratamiento invasivo, se requiere del consentimiento mutuo. Si no se llega a un acuerdo entre Juan y sus progenitores, se resuelve teniendo en cuenta su interés superior y la opinión médica. Boicho Camelino, el padre Duda, María de los Milagros Roda. En el caso 3, según el artículo 26, la persona entre 13 y 16, si el tratamiento no es invasivo o pone en riesgo su salud, puede decidir, pero si es invasivo o si pone en riesgo, el menor debe prestar su consentimiento con la asistencia de los progenitores
y el conflicto se resuelve teniendo en cuenta su interés superior y la opinión del médico. Facundo Maslowski, se necesita el consentimiento de los padres porque es un tratamiento invasivo que implica un riesgo. Según el artículo 26, dice Delfina da Silva, Juan no puede decidir por sí mismo porque en este caso es un tratamiento de riesgo y se requiere el consentimiento de los padres. Josefina Pérez opinó lo mismo que dijeron sobre que necesita el consentimiento de los padres. Si su padre duda, como dice el último punto de este caso, se podría resolver podría resolver el juez. Bárbara Walousek, el adolescente no puede decidir completamente solo y necesita el consentimiento de los padres. La palabra, Javier. Bueno, la verdad que la mayoría, muy acertada todas las respuestas, se ve que están leyendo, estudiando, también repasando lo estudiado en las unidades 1 y 2. En este caso, como la mayoría dijo, es un caso de un menor adolescente que requiere sí o sí para estas operaciones, como dice justamente el artículo aplicable, es el artículo 26, en la parte que dice que cuando hay tratamientos invasivos o puedan perjudicar o lesionar su integridad física o también puedan correr riesgo su vida para estos tratamientos, requieren sí o sí el consentimiento de los progenitores y de sus representantes legales. Si fuera un tratamiento simple, qué sé yo, hay tratamientos que no son invasivos, ahí sí un chico de 14 años, de 13 a 16, tranquilamente puede hacerlo por sí solo, sin que su padre preste el consentimiento, su madre, sus progenitores presten el consentimiento. Pero en este caso el código, para preservar, porque siempre es una autonomía progresiva, una capacidad progresiva, hay que ver la situación. En este caso se requiere, porque la operación de rodilla, de ligamento y menisco es una operación importante. Después el reposo, la recuperación te lleva 6 meses a 1 año y te tienen que intervenir la rodilla, diríamos. Entonces, en este caso, sí o sí se trabaja el consentimiento conjunto, el consentimiento del menor y también de los progenitores o representantes legales. ¿Qué pasa el caso si se oponen? Ahí se opone el padre. En este caso no dice que se opone, entra en duda, quiere ver otro diagnóstico, pero si se oponen, como dijeron bien, entra el interés superior del niño, entra también lo que dice el médico ante este tratamiento y lo resuelve el juez. También entra la asistencia, que el menor puede tener la asistencia de una letrada, pero se resuelve con el interés superior del niño y lo que establezca el médico para ese tratamiento, lo mejor para ese tratamiento. Así que bueno. Perfecto, Javier, gracias. Me parece que por ahí estamos medio cerca del horario y no, si nos ponemos a analizar los próximos casos, nos vamos a pasar. En todo caso, vamos a dejarlo para un próximo encuentro, integrándolo con los temas que vayamos a ver la semana que viene. Sí, quedan 3 y hay que tratarlo un poquito con más tiempo, sí. No sé si querés comentar algo, Leandro. En realidad me gustaría dejar una pregunta para la próxima clase, para el próximo martes. Que analicemos este caso, ¿sí? Pero no con una situación de una lesión en la rodilla que requiere una intervención quirúrgica. Vamos a suponer que Juan, este chico de 14 años, lo que pretende hacer es realizarse un tatuaje en todo el brazo. En ese caso, ¿qué opinan? ¿Requieren de la autorización del padre, del progenitor? Lo propongo para que lo conversemos en la próxima clase. ¿Un tatuaje o un piercing? ¿Sí? Las dos situaciones. A ver qué opinan.
Le Rita hicimos... Núñez ¿Entró la tiene pregunta? levantando la mano. Sí. Tiene la palabra, Hola, Rita. ¿qué tal? Buenos días a todos Buen los día. colegas. Quería consultar en términos prácticos para el parcial si se van a hacer menciones a artículos determinados del código o bueno, o de las leyes aplicables, o los casos tienen más que ver con cuestiones fácticas. Eso nomás. Probablemente, o sea, los casos tienen que ver, se resuelven con la normativa, pero no va a ser necesario que ustedes se acuerden el número del artículo para resolverlo, sino que se tienen que acordar de qué es lo que establece la norma. O sea, con acordarse del sentido, digamos, de las normas y cómo se va regulando en cada caso las sanciones de ineficacia, la mayoría de edad, la capacidad, con tener esos conceptos, digamos, en la cabeza, van a poder dar las mejores opciones para que salgan bien las respuestas y para aprobar, digamos, no es necesario acordarse los números. Perfecto, Alejandro. gracias. Sí, profe, una consulta al último caso. Sí. ¿Puede ser también que entre el artículo 642 en caso de desacuerdo entre los progenitores? ¿O con el 26 ya estaría cubierto en este caso? Como él, Alejandro, justamente cuando... Sí, Leandro. Justamente cuando hay un desacuerdo de los progenitores, se aplica lo que es el interés superior del niño, diríamos, y tiene que intervenir la justicia. Y ahí está el famoso abogado del niño, adolescente, que también tiene la asistencia del letrado. Claro, son distintas instancias donde va, entre comillas, escalando un diferendo sobre una decisión o una diferencia, digamos, un punto de conflicto, si se quiere, tiene un menor con sus padres. Entonces, para definir esa decisión, a veces hace falta acudir a la justicia y que sea el juez el que, teniendo en cuenta el interés superior del menor y la opinión de los especialistas, la opinión del Ministerio Público, autorice o no autorice determinada operación, por ejemplo, en este caso. Alejandro Rolón, ¿quiere decir algo más? No, eso nomás, profe. Porque el artículo 642 habla del desacuerdo entre los progenitores. Y en este caso habla solo del padre. Esa era la duda nomás. Claro, sí, porque son distintos focos, digamos, de conflicto que puede haber en la toma de decisiones del cuidado del menor, digamos. Entonces, siempre que haya ese diferendo, va a terminar resolviendo el juez con el apoyo del Ministerio Público y de los especialistas del caso. Dale, gracias, profe. ¿Alguien más que se quedó con alguna duda, con alguna cuestión que quiera consultar, que no sea administrativa y que no sea la fecha de lo parcial? Estamos entonces. Tomé nota de todas las intervenciones también en el chat, así que les agradezco mucho a todos los que participaron. Y bueno, nos volvemos a ver después de este fin de semana largo, el lunes con el doctor Ayala, el martes nos vemos de nuevo, seguramente el mismo horario. Vamos a ver si podemos gestionar un aula, digamos, una reunión de Meet sin límite de personas y sin límite de tiempo. De lo contrario, bueno, nos manejaremos de esta manera y seguiremos avanzando con el programa. Muchas gracias a todos, que tengan todos un buen día. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.